Estimados amigos, el 16 de febrero pasado, el presidente de la República hizo una serie de anuncios acerca de lo que será la nueva política económica a implantarse en la economía venezolana. El presidente en su alocución hizo referencia a una serie de problemas que están presentes hoy en la economía venezolana y que sin duda alguna tienen que ser atacados y corregidos de plano, porque de lo contrario condenaríamos a la economía venezolana a caer en unas situaciones realmente críticas y muy similares a las que ya han pasado otros países de la América Latina. Igualmente, en programas previos nuestros, en varios de los programas que hemos tenido últimamente, habíamos identificado esos problemas de la economía venezolana como una serie de desequilibrios que están presentes en ella en el ámbito externo, porque salen mucho más divisas de las que entran al país y eso ha implicado una reducción drástica de las reservas internacionales del país, con el consecuente aumento de la vulnerabilidad de nuestra economía para enfrentar situaciones adversas que se nos puedan presentar en materia petrolera, por ejemplo. También un desequilibrio en el ámbito fiscal, porque el sector público gasta mucho más de lo que le ingresa y en consecuencia inyecta mucho más recursos a la actividad económica y esto estimula o puede estimular en demasía actividades de consumo, actividades de demanda del sector privado, con las consecuentes presiones inflacionarias o consecuencias inflacionarias que ello trae. Igualmente existe un desequilibrio en el ámbito monetario y financiero, porque al estar las tasas de interés artificialmente bajas, al ser muy barato el crédito, todo el mundo se ha estimulado a demandar crédito para comprar con ello cualquier cosa que aumente de valor con la inflación, y esto entonces ha generado una situación de sobredemanda de crédito, de exceso de crédito, de demanda de crédito, estrechez de liquidez, y esto obviamente genera un desequilibrio indeseable en ese mercado. Y por último hay un desequilibrio en el mercado cambiario, porque al haber habido o al haberse mantenido la tasa de cambio controlada de 14.50 inalterado durante mucho tiempo, esto generó una sobredemanda de divisas, particularmente en el año 1988, un incremento desmedido de las importaciones, y esto también hay que corregirlo. Pues bien, el presidente de la República, al identificar esta serie de problemas que están presentes y también otros problemas graves que se han agravado durante los últimos años, como es el problema inflacionario, ha hecho una serie de anuncios de una nueva medida o una nueva política económica. Primero, que busca como objetivos en el corto plazo la corrección de estos desequilibrios y más en el mediano y largo plazo la obtención de dos objetivos fundamentales, como son el crecer a un ritmo bastante aceptable, a un alto ritmo, y en segundo término mantener la inflación bajo control. Inclusive el presidente, en una forma que me complació en demasía, puso en primer término como el primer objetivo de la política económica de mediano y largo plazo el control de la inflación, cosa que yo siempre pues he considerado fundamental a ser buscado en nuestra economía. ¿Qué se piensa hacer en materia de política económica? Bueno, el presidente no hizo anuncios, por ejemplo, de algunas cosas como modificar todo lo que son los pagos por concepto de servicio de deuda externa. Se está negociando con la banca unos nuevos términos, buscando periodos de gracia mucho más largos, periodos de pago mucho más largos, etcétera. La obtención de asistencia financiera por parte de la banca acreedora privada y también por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos de este tipo, que es absolutamente fundamental obtenerla, porque esos préstamos, esa nueva asistencia financiera, ese nuevo flujo de dólares que va a ingresar al país, es lo que permitirá precisamente apuntalar, consolidar y mejorar la situación de reservas internacionales del país, tan requeridas y necesarias para precisamente disminuir el grado de vulnerabilidad de nuestra economía para enfrentar situaciones adversas en materia petrolera o de otra índole que puedan proceder del exterior. También el presidente anunció una serie de medidas, como por ejemplo la unificación del tipo de cambio y el establecimiento de un tipo de cambio por sistema de flotación, es decir, que el tipo de cambio se establecería día a día, hora a hora o minuto a minuto, inclusive por el simple juego de la oferta y la demanda en ese mercado cambiario, y que solamente dentro de ese mercado cambiario privaría una única tasa de cambio. Por eso es que se habla de unificación cambiaria, la cual no significa que va a ser estable, que va a ser fija la tasa de cambio, sino una tasa de cambio única pero fluctuante dependiendo de los niveles de oferta y demanda, y que esa tasa de cambio se aplicará a todas las transacciones, tanto de exportaciones como importaciones de mercancías, de servicios, transacciones financieras, movimientos de capital, etcétera. Es decir, todas las transacciones que se realicen en Venezuela con el resto del mundo se realizarán a esa tasa única y flotante o cambiante en ese mercado cambiario. Igualmente, el presidente también identificó otra
otra medida muy importante, que es la medida de la liberación de las tasas de interés. La primera medida, es decir, la de la liberación del tipo de cambio y unificación cambiaria, busca la corrección de aquel desequilibrio cambiario a que ya nos referíamos, busca por la vía de la modificación del precio de la divisa, limitar la demanda excesiva de divisas, y esto a su vez tiene que venir complementado con otra medida muy importante como es la liberación de las tasas de interés, que busca precisamente la corrección por una parte del mercado monetario y por la otra las posibilidades de que efectivamente el comportamiento de la tasa de cambio sea racional y se logre el objetivo del equilibrio en el mercado cambiario. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué efectos tendría esta modificación de la tasa de interés, qué se buscaría con la tasa de interés, cosa que ya la analizamos inclusive en el último de nuestros programas, y después qué importancia tiene esta decisión en materia de tasas de interés sobre el resto de la actividad económica. Ya regresamos. Decíamos que una de las medidas anunciadas por el presidente el 16 de febrero pasado había sido la de la liberación de las tasas de interés, pero con la concertación con los organismos o instituciones financieras para impedir que esas tasas de interés se dislocasen o tomasen niveles indeseables. Esta modificación de la tasa de interés, y esto lo comentábamos en el programa pasado, es absolutamente esencial y fundamental a realizarse en nuestra economía, porque de ello va a depender en gran medida las posibilidades de éxito o fracaso de la política económica que acaba de anunciar el presidente. Esto explicábamos en el programa pasado que se debe simplemente a que el tipo de interés no es otra cosa que el precio del crédito. Si ese tipo de interés es muy barato porque es muy inferior a, por ejemplo, la tasa de inflación, el mejor negocio que puede hacer la gente es pedir prestado, por ejemplo, a 25 o 28%, si la percepción del público es que la inflación va a ser, por ejemplo, de 50 o 60, simplemente porque adquiriendo ese crédito a un costo de 25, 28 o 30%, con esos bolívares puede adquirir una cosa que aumenta de valor por la inflación en un 60. Es decir, se obtiene un beneficio de 60 a un costo solamente de 30 y ello seguiría estimulando grandemente la sobredemanda de créditos y perpetuaría, digamos así, el desequilibrio dentro del mercado monetario y financiero. Ello a su vez se traduciría en una sobredemanda, en un estímulo persistente de la demanda interna y particularmente de los gastos de consumo, y ello daría al traste con las posibilidades de estabilidad del tipo de cambio, con las posibilidades de mantener más o menos a raya la inflación o impedir que la inflación se disloque. En consecuencia, el establecimiento de tasas de interés más realistas, de tasas de interés reales positivas, es decir, de tasas de interés cónsonas con la expectativa inflacionaria, es algo fundamental y esencial si se quiere lograr efectivamente un éxito en materia de política económica. El presidente del Banco Central, al día siguiente de la locución del presidente de la República, hizo una serie de anuncios acerca del comportamiento de las tasas de interés y dijo que había habido una especie de concertación con los bancos, con los principales bancos del país, para que las tasas de interés se ubicasen más o menos en torno al 28% durante los primeros meses de ejecución de la política, y que esto fuese, digamos, un primer estadio para el proceso gradual, de aumento gradual de las tasas de interés hasta que buscasen niveles reales positivos. Esto implica, obviamente, en primer término, una elevación indiscutible, incuestionable de las tasas de interés, que afectaría sobre todo a la clase media y la clase trabajadora que ha adquirido, por ejemplo, vivienda de interés social con préstamos hipotecarios en el pasado, y para evitar ese efecto negativo sobre esta población de relativos bajos ingresos, el gobierno también anunció, o el presidente anunció, el establecimiento de una política de subsidios a este tipo de préstamos para evitar que el aumento de las tasas de interés se traduzca en aumentos desmedidos de las cuotas o pagos mensuales que tienen que hacer estas personas, estos trabajadores o miembros de la clase media y de más bajos ingresos, y así impedir que ellos pierdan la vivienda. Esto es algo que también lo estábamos previendo en el programa pasado y que es perfectamente lógico que se dé. Igualmente también se anunciaron algunos subsidios para los préstamos agrícolas para impedir efectos nocivos sobre ese nivel de actividad económica. Sin embargo, y es necesario insistir sobre ello, si no se toma conciencia que las tasas de interés en general tienen que mantener una concordancia
y un nivel equivalente con la tasa esperada de inflación, buscando niveles de tasa de interés reales positivos, eso lo que va a generar es un sobreestímulo a la demanda de crédito, la persistencia de un desequilibrio en el mercado monetario y financiero y prácticamente la aniquilación de toda posibilidad de éxito que se tenga en estos paquetes de medidas de política económica. Eso es algo que nunca se debe perder de vista, ya que el comportamiento de esas tasas de interés, combinado con las posibilidades de captar fondos del exterior a través de asistencia financiera que apuntalen las reservas internacionales del país, son dos de los pilares esenciales en los que se va a fundamentar esta política económica y de los cuales dependerá las posibilidades de éxito o fracaso de la misma. Esto es algo que hay que tenerlo con muchísima claridad. Igualmente, el presidente de la República anunció que los dólares procedentes de las exportaciones del sector privado serán de libre venta, por lo que esos dólares podrán venderse en el mercado libre o podrán o colocarse en el exterior. Obviamente se supone y la intención es que los exportadores vendan esos dólares en el mercado libre, que ello amplíe la oferta de divisas en ese mercado y que eso coadyuve a mantener unos niveles de tasas de cambio más o menos racionales. Ahora bien, el presidente hizo también una serie de anuncios con referencia a la consecución de otro de los grandes objetivos de esta política económica en el corto plazo, que es cerrar la brecha fiscal, es decir, corregir el desequilibrio en el ámbito fiscal, tratar de reducir el déficit del sector público a una cantidad más o menos equivalente a un 3% del Producto Interno Bruto. En tal sentido, el presidente de la República anunció, por ejemplo, medidas como aumentos de los aranceles para la importación y eliminación de todas las exoneraciones o de la gran mayoría de exoneraciones y exenciones a ese tipo de impuestos, de tal forma que ahora los importadores van a pagar impuestos de importación, aranceles de importación, y esto obviamente va a implicar una elevación en los ingresos o captación de recursos del sector público. Igualmente, el presidente de la República, además de anunciar algunas medidas o intenciones de disciplina de gasto fiscal, que obviamente son absolutamente necesarias y convenientes, también anunció el aumento de las tarifas de algunos servicios públicos, como por ejemplo el servicio de los teléfonos, el servicio de la electricidad, etcétera, que dado que esos servicios son prestados en su gran mayoría por el Estado, pues esto también va a implicar una elevación en los ingresos del fisco nacional y esto coadyuvará a cerrar pues ese déficit, ese exceso de gasto sobre ingresos que tiene el sector público, que ha caracterizado las finanzas públicas del país. Igualmente, el presidente anunció el aumento del precio de la gasolina y el aumento del precio de los fertilizantes, que también son productos producidos por empresas del Estado y que consecuentemente van a generar ingresos adicionales para el fisco. Todos estos componentes de aumentos de aranceles, aumentos de tarifas de los servicios públicos, aumento de la gasolina, aumento de los fertilizantes, etcétera, combinado con los ingresos adicionales que va a percibir el sector público procedente de la devaluación inminente del bolívar, al realizarse la unificación del tipo de cambio, ello va a implicar que el gobierno, que el sector público va a haber incrementado de una forma sustancial sus ingresos y que por esa vía, a pesar de que esos mayores ingresos le van a dar la opción al gobierno de incrementar también su gasto, a pesar de producirse ese mayor gasto, también se va a poder lograr el objetivo central de cerrar la brecha del sector fiscal, que es una de las condiciones más básicas y fundamentales que tiene que cumplir el gobierno en el presente año si efectivamente desea obtener una asistencia financiera importante, particularmente de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que condiciona el otorgamiento de esa asistencia financiera precisamente a la consecución de objetivos como la reducción del déficit del sector público a unos niveles más o menos del 3% del Producto Interno Bruto. Pues bien, en este sentido también cabe preguntarse uno por qué, y quizás hasta refrescar un poco la memoria, por qué decimos que una devaluación del bolívar va a generar un ingreso adicional para el fisco. Bueno, eso sucede en el caso específico de nuestro país y a diferencia de lo que tradicionalmente sucede en otras economías, simplemente porque el sector público es quien genera los dólares en Venezuela a través de las exportaciones de petróleo, de aluminio y de otros productos. El gran exportador en Venezuela y generador de divisas es precisamente el sector público. Pues bien, si el tipo de cambio si el bolívar, mejor dicho, se devalúa, pasa de 14.50 a un nivel superior, que algunos lo ubican entre 25 y 30, otros más bien se inclinan a pensar de que se va a ubicar entre 30 y 35 bolívares, pues obviamente por cada dólar que le venda PDVSA al Banco Central,
producto de sus exportaciones, el PDVSA va a recibir una mayor cantidad de bolívares y por lo tanto le podrá pagar también un mayor impuesto al fisco. Esa devaluación, por lo tanto, implicará mayores ingresos para el fisco nacional y mayores ingresos para PDVSA y por lo tanto mayores ingresos para el sector público en su conjunto. Y es obvio esperar que el bolívar se va a devaluar simplemente porque en estos momentos el bolívar comercial, dado el tipo de cambio de 14.50, es un bolívar que está sobrevaluado, simplemente porque 14 bolívares 50 compran en Venezuela menos de lo que compra un dólar afuera, y en consecuencia esta situación tiene que ser corregida. De tratar de preservarse un tipo de cambio a 14.50, pues ello lo que implicaría sería una sobredemanda de divisas muy importante, y ello es una cuestión que se va a reflejar automáticamente en el tipo de cambio una vez que éste se unifique, que éste se deje establecer por el libre juego de oferta y demanda, y es muy probable que ese tipo de cambio pase, ese tipo de cambio comercial, pase de ese nivel de 14.50 a un nivel sustancialmente superior, quizás en torno a los 30 bolívares por dólar al comienzo, y esto, pues ya les digo, generará ese efecto de incremento de los gastos y a la vez un cierto desestímulo para la demanda de esas divisas que ahora son mucho más costosas para la realización de importaciones y otros gastos en el exterior. Con referencia también al asunto fiscal, el gobierno venezolano, el presidente de la República, mejor dicho, anunció una serie de medidas también en el área netamente impositiva, no referente a los impuestos. Anunció, por ejemplo, el estudio de la aplicación de un impuesto a las ventas, que no existe en Venezuela, es un típico impuesto indirecto, que significa que a todas las cosas, al precio de todos los productos, cada vez que una persona compra un producto tiene que pagar, por ejemplo, un 5%, un 6%, un 7% del valor de ese artículo que compró en forma de un impuesto. Y ese impuesto obviamente pues lo que hace es elevar en cierto modo el precio que paga el consumidor en la adquisición de ese tipo de producto. Esto obviamente genera también ingresos adicionales al fisco. Pero hizo una serie de anuncios muy importantes el presidente en materia de impuestos sobre la renta, porque a la vez que dijo que se iban a introducir en el Congreso Nacional una serie de modificaciones a la ley de impuestos sobre la renta, buscando, por ejemplo, el reconocimiento de los gastos de depreciación más intensos que trae, o implícitos, digámoslo así, en los mayores costos de reposición de las maquinarias y los equipos de las empresas. Esto es algo que va a corregir un desequilibrio muy profundo que estaba presente hoy en día en nuestro sistema impositivo y que hacía que las empresas estuviesen depreciando sus activos, depreciando sus equipos a un ritmo completamente irreal. Igualmente, se piensa en introducir una serie de correctivos en esa ley de impuestos sobre la renta, precisamente orientados al reconocimiento de la inflación y así tratar de evitar la injusticia impositiva implícita en el esquema actual. Simplemente, si supónganse ustedes que una persona, el impuesto sobre la renta que pagan las personas o que pagamos todos en Venezuela es por estratos ascendentes. Cuanto más se gana, pues se cae en estratos de mayor porcentaje o de mayor tasa impositiva. Cuando surgen problemas inflacionarios como los que estamos padeciendo en Venezuela, pues es muy fácil que una persona pase de un estrato a otro porque aumenten sus ingresos nominales, sus ingresos en bolívares aumenten, pero como la inflación también es muy alta, su ingreso real, su poder adquisitivo no ha aumentado. Y sin embargo, a pesar de que su ingreso real o poder adquisitivo no ha aumentado, el poder adquisitivo de ese mismo ingreso que sigue percibiendo no ha aumentado, sin embargo, cae en estratos impositivos superiores y eso trae como consecuencia un factor de inequidad fiscal que aparentemente va a tender a corregirse y esto es algo aplaudible en materia de las medidas de política económica que se van a implantar. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales. Al regreso vamos a ver qué efectos van a tener esta serie de medidas de política económica que acabamos de ver, qué efectos inflacionarios y cómo se va a ver afectado el venezolano, todos los venezolanos en su conjunto. Y vamos a ver qué acciones se han también anunciado en materia de política social para tratar de paliar esta situación. Y después vamos a finalizar nuestro programa viendo, bueno, qué se prevé un poco más allá de 1989, de ese año de shock, ese año que va orientado precisamente a la corrección de esos desequilibrios que están presentes en nuestra economía, es decir, qué se prevé en nuestra economía en el mediano y largo plazo, y vamos a ver realmente si son realistas estas expectativas o estos objetivos que se buscan a partir del año 1990. Ya regresamos.
parte de las medidas anunciadas por el presidente de la República el 16 de febrero pasado tendrán indiscutiblemente en el corto plazo, durante el año 1989, un efecto inflacionario muy importante. En efecto, las expectativas de inflación para este año ubican el aumento de los precios, según muchas personas, de acuerdo a encuestas que se han realizado, en torno a un 60%, lo cual es un escalamiento inflacionario de importancia que sin duda alguna va a tener un efecto negativo sobre el poder adquisitivo de la población va a haber mermado su poder adquisitivo y esto es algo definitivamente desfavorable y va a ser uno de los grandes precios que va a tener que pagar el venezolano por la imposición de esta serie de medidas. Es uno de los sacrificios que va a tener que dar el venezolano en el corto plazo durante el año 1989. Esto va a ser así simplemente porque el aumento de los costos de producción generados por las mayores tarifas de los servicios públicos, los mayores aranceles, el mayor costo de los productos importados debido a la devaluación del bolívar, el aumento del transporte debido al aumento del precio de la gasolina, los mayores costos implícitos en los mayores precios de los aranceles, etcétera, va a generar lo que los economistas llamamos una inflación por presión de costos, que ya les digo va a ser sustancialmente mayor en el presente año y que posiblemente inclusive supere ese estimado inicial al que nos acabamos de referir. Con la finalidad de contrarrestar, digamos, los efectos negativos y perniciosos de esa mayor inflación y tratar de preservar en la mayor medida posible el poder adquisitivo de la población, el presidente hizo una serie de anuncios en materia de política social, entre los cuales destacan el subsidio a una serie de productos que van a incluirse en una cesta básica, que van a mantenerse sus precios a niveles relativamente bajos y ello va a paliar en buena medida el aumento generalizado de precios. También anunció el convenimiento, digámoslo así, o la decisión del Ejecutivo de incrementar los sueldos y salarios de los empleados públicos y de los miembros de las Fuerzas Armadas, y también anunció la concertación entre la CTV y Fedecámaras por aplicar aumentos similares en los sueldos y los salarios de los trabajadores que prestan sus servicios en el sector privado para tratar más o menos de preservar el poder adquisitivo de la masa poblacional venezolana. Igualmente hizo otra serie de anuncios como la creación y distribución de una serie de productos de esta cesta básica a través de mercados populares que lleven ese subsidio directo, digámoslo así, a esta serie de productos hasta los consumidores y de esta forma pues estos consumidores en cierto modo amortigüen en parte ese enorme golpe contundente de la mayor inflación. Sin embargo, hágase lo que se haga en materia de política social, subsidien los intereses para los préstamos hipotecarios, se establezca esa cesta de productos básicos, incuestionablemente yo creo que una de las grandes cuotas de sacrificio, uno de los grandes efectos y resultados de la implantación de política económica en el corto plazo durante el año 1989 va a ser la merma del poder adquisitivo de la población y el sufrimiento de una presión inflacionaria sustancialmente mayor en Venezuela durante el año 1989. Otra de los posibles efectos de corto plazo de esta política anunciada por el presidente de la República es el que en Venezuela se produzca en el año 1989 una recesión económica, es decir, que el crecimiento del nivel de actividad económica sea negativo, que a lo mejor se contraiga el Producto Interno Bruto en un 3 o en un 4%, ojalá que no sea una cantidad superior a esa, y este menor nivel de actividad económica obviamente implica también incremento en los niveles de desempleo. Es decir, vamos a tener un año por demás difícil, un año por demás sacrificado para la economía venezolana, ya que vamos a tener mayor inflación por un lado, menor crecimiento por otro y mayor nivel de desempleo. Sin embargo, esta serie de sacrificios que va a recaer sobre todos los venezolanos, porque a todos los venezolanos nos toca dar una cuota de sacrificio en este proceso, es, digamos, la píldora amarga, el trago amargo que tenemos que atravesar, o el precio, digamos, que tenemos que pagar los venezolanos por introducir esa serie de correctivos a esta serie de desequilibrios y distorsiones que están presentes hoy en la economía venezolana, producto de una serie de políticas económicas cerradas del pasado de los últimos años, y en consecuencia, digamos, tenemos que aceptar, digamos, esta cuota de sacrificio con miras a, una vez superados estas etapas, una vez superados estos desequilibrios, y una vez saneada la economía de toda esta serie de problemas que en ella están implícitos, entonces poder aspirar a una situación de un crecimiento más sostenido, de un crecimiento más aceptable, de una nueva elevación en los niveles de creación de empleo, una reducción en los niveles de desempleo, y también una de las aspiraciones justas de todos los venezolanos es que una vez pasado esta cuota de sacrificio inicial se logre efectivamente unos niveles
de menores tasas de inflación, es decir, el vencimiento del problema de la inflación. Yo quiero reiterar aquí la importancia que este último aspecto de la moderación de la inflación tiene que tener dentro de lo que va a ser la política de mediano plazo en nuestra economía. Si bien en el corto plazo vamos a sufrir una inflación sustancialmente mayor, en el mediano plazo es justo y es posible que se logre, y es justo aspirar a que se logre un menor nivel de inflación. Sin embargo, esto no es gratuito ni esto es garantía de nada. Esto tiene que ser producto de una serie de medidas de disciplina, particularmente en el ámbito monetario y en el ámbito fiscal, que tienen que darse como prerequisito y condición fundamental para que esa baja inflación efectivamente pueda lograrse. Si, por ejemplo, poniendo uno de los tantos escenarios que pudiera desarrollarse, el sector público o el gobierno viera que en el año 1990 no están dadas las condiciones para que se materialice una inversión del sector privado en la cantidad inicialmente deseada o esperada, pudiera suceder que entonces los políticos se sientan, o el sector público se sienta un poco incómodo y comienza a tratar de estimular el nivel de actividad económica a través de un mayor gasto público deficitario que buscara estimular el aparato productivo, y entonces ahí estaríamos nuevamente cayendo en una situación de indisciplina fiscal, de indisciplina monetaria, buscando ese ansiado crecimiento económico, pero a costas de la intronización, a costas de la perpetuidad de un fenómeno inflacionario que sería altamente nocivo y de unas consecuencias realmente devastantes para los venezolanos. Me complació y quiero hacer énfasis en este punto, oír que el presidente de la República puso como el primer objetivo de mediano plazo de la política económica lograr una baja inflación. Ojalá que este objetivo se preserve, se mantenga en el tiempo y que sea realmente un objetivo a buscarse por la vía de la disciplina monetaria y fiscal, que es el único camino que tenemos para lograr ese objetivo tan loable, y que así entonces podamos dar las condiciones para que una vez que todos los venezolanos demos nuestra cuota de sacrificio, aportemos todo nuestro apoyo a esta política económica que al principio implicará aspectos negativos y sacrificios para todos, realmente podamos aspirar nuevamente los venezolanos a disfrutar de una economía mucho más estable, con un crecimiento aceptable, con menores niveles de desempleo y sobre todo con una situación de inflación bajo control que es tan necesaria, aspirable y tan fundamental como objetivo central de nuestra política económica. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.